Hola. Bienvenidos a todos una semana más. Hoy es el día del orgullo LGTBI y como no podía ser menos, hoy os traigo otro vídeo de cultura e historia del colectivo y como muchos habéis podido comprobar en el título, sí, hoy os voy a hablar de... Muchísimos de ustedes seguramente ya conoceréis este programa, está siendo un auténtico pelotazo, tanto la versión americana como la versión española, que yo me declaro fan del programa totalmente y sobre todo me declaro fan de Macarena. Desde aquí lo digo, Team Macarena, repesca por favor. Pero no vengo a hablaros del programa, ni vengo a haceros ningún tipo de review, ni a ningún tipo de spoiler, sino que os quiero hablaros sobre la historia del travestismo, sobre esos mitos, esos dioses, esos personajes que han ido aportando su granito de arena para que hoy podamos ver con todo lujo de detalle, podamos ver en la televisión, en las discotecas, en distintos sitios, podamos ver a estas grandes artistas que son las drag queens. La palabra travestismo no es una palabra que surge en el siglo XXI, como muchos podréis creer, no es algo de la actualidad mejor dicho, sino que surge en el siglo XX. ¿Y dónde? En la obra llamada Conductas Sexuales Humanas del autor, lo tengo aquí escrito porque no me sé los nombres, ya sabéis que yo y los nombres estos raros ni de coña. Bueno, pues el autor se llama Magnus Hirschfeld, lo voy a dejar aquí escrito para que veáis que es muy complicado. Ahí en esta obra él menciona que el travestismo es una perversión sexual que es algo poco común y que es un problema, un trastorno mental. No es algo de extrañar, puesto que en este mismo siglo también se cree que la homosexualidad era un problema mental. Y es aquí en donde podemos decir que es donde nace esta palabra, pero viene de mucho más atrás. Hay muchísimos escritos sobre mitos, sobre dioses que se travisten, no solamente en la cultura griega, sino también en la nórdica, personajes mitológicos, personajes de los que hablaremos también en este vídeo, y acompañadme si queréis conocerlo. El primero del que os voy a hablar es de Hércules. Sí, señores, Hércules se travistió, Hércules se vistió de mujer, el gran Hércules, el fornido Hércules, ese. Oh, sí. ¿Por qué? Por amor. Se enamoró o quería conquistar a la reina Onfalia y ella le dice que si quiere ganársela tiene que vestirse como una doncella, tiene que vestirse como una mujer, hilar incluso a sus pies como el resto de sus doncellas y poco a poco la conquistaría. Esto no fue algo de un solo día, sino que por lo visto estuvo una larga temporada vistiendo y haciéndose pasar por una joven hasta que llegó a conquistar a la reina. Algo muy parecido le ocurre a Aquiles, que también todos conoceréis, el gran Aquiles, el magnífico Aquiles, pues también se travestió. El motivo, o según el mito, su madre Tetis le dicen en el oráculo de Delfos que si su hijo va a la guerra, morirá, pero quedará glorificado y será recordado eternamente. Sin embargo, si no va a la guerra y se queda en donde está, será feliz, vivirá y tendrá descendencia. Así que la madre decide, cuando es joven, llevarlo a la corte del rey Licómedes y pedirle que lo convierta, le vista como mujer y lo haga pasar por una de sus hijas. Durante una gran temporada, por no decir bastantes años, Aquiles es tratado como una chica, como una princesa más de la corte, hasta que Ulises llega para buscarlo. ¿Y cómo lo encuentra o cómo lo descubre? Pues muy fácil. Lleva a la corte un cajón lleno de joyas y abajo de las joyas una espada y un escudo, que Aquiles en cuanto la ve se vuelve loco y tira por ahí. Ahí es cuando descubre de que no era una chica, porque no se había fijado en las joyas, ni en los espejos, ni en todo lo que había traído, sino que se había fijado en una espada y un escudo. Y es ahí cuando descubre que es el gran Aquiles, el cual ayudará en la batalla de Troya y hará que se gane la guerra. Otro de los dioses que hablaremos, esta vez no de la cultura griega, sino de la cultura nórdica, hablaremos de Loki. De Loki, ¿por qué? Porque Loki es un cambiaformas, es el rey del engaño y a él lo podemos ver tanto como mujer como hombre, o vestido de mujer o vestido de hombre, estar con hombres y con mujeres, lo hacía todo. ¡Digo! Pero hay otro mito que seguramente os guste más y que trata sobre su hermano Thor. Muchos no sabréis que Thor cada 2×3 perdía su querido martillo y en una de estas que lo ha perdido, el martillo va a parar al palacio de un gigante.
¿Cómo recupera su querida arma? Bueno, pues su hermano Loki le dice que se vista como una mujer, que se travista como una mujer, se ponga un traje de novia y se case con el gigante. De esta forma podría entrar en el palacio y recuperar su querida arma. Bueno, pues hay ilustraciones que estaré poniendo por aquí en las que podemos ver al propio Thor con ese gran cuerpo que tenía, vestido de novia, con su velito, llegando hasta el altar para casarse con el gigante y así poder recuperar su querido martillo, como hemos dicho. Pasemos de los mitos y vayámonos ahora entre el mito y la realidad, con personajes que pudieron o no haber existido. Y este es el caso de Agnódica, que si habéis visto mi vídeo sobre la historia de la sanidad, que os lo voy a dejar por aquí, ahí la menciono. Su historia está, como hemos dicho, entre el mito y la realidad. Algunos autores creen que existió, otros creen que no. Pero la realidad es que fue la primera mujer ginecóloga de la historia. Sí, como lo escucháis, la primera mujer ginecóloga de la historia. Ella, viendo cómo las mujeres sufrían en el parto, cómo muchas de ellas morían, decide ponerse a estudiar para poder ejercer la medicina. Algo que estaba totalmente prohibido para las mujeres, pero ella decide vestirse como un hombre, hacerse pasar por un hombre para poder ayudar a estas mujeres durante el parto. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchos van a acusarla a los tribunales porque creen que además de ayudar a sus mujeres estaba seduciéndolas, porque tienen una complicidad ahí muy rara. La llevan a juicio, le ponen todas las acusaciones que en teoría ella había hecho y le dicen que había estado con otras mujeres y que había usado su poder como ginecólogo para forzarlas y tener relaciones con ellas. ¿Qué es lo que hace Agnódica? Ni corta ni perezosa, se levanta la túnica y enseña su verdadero sexo. No fue como ella esperaba, no se iba a librar de lo que le ocurrió, puesto que, como hemos dicho, el practicar medicina solamente estaba destinado a los hombres y aún así es culpable de haber por lo menos mentido en ese aspecto. Pero si hay un personaje clave en la historia, que posiblemente fuese la primera drag queen de la historia de la que tenemos constatado, ese es mi queridísimo Heliogábalo. Que lo mismo, que si no lo conocéis, os voy a dejar por aquí la etiqueta para que vayáis a ese vídeo, porque no tiene desperdicio. Como digo, ahí su vida da para una película, una novela, una saga, lo que queráis, porque hizo de todo. Pero vamos a quedarnos con su parte del travestismo. Muchísimos autores de la época narran cómo Heliogábalo le encantaba durante los banquetes vestirse de mujer, ponerse una peluca e incluso hacer actuaciones. En la época eso tenía que ser muy chocante que ocurriera, pero todavía más chocante que fuese el propio emperador romano el que ejerciera de anfitriona en este aspecto. Imaginároslo, vestido como una mujer romana de la época, maquillado como una puerta y dándolo todo como podríamos ver actualmente a la drag queen de cualquier discoteca, ¿no? Bueno, pues cuanto menos podemos decir que es la primera drag queen de la historia. Además, como podréis ver por allí, alerta spoiler, también fue la primera persona transgénero de la historia, porque pidió a sus médicos que le quitasen los genitales masculinos y le pusieran unos femeninos. Su vida dio para mucho, en 4 años hizo de todo, así que si queréis saber de qué es lo que hablo, irse corriendo a ese vídeo y luego volvéis aquí. Aunque Heliogábalo no fue el único emperador que se vistió de mujer para hacer lo que quiso, sino que también Nerón, según cuentan, se vistió de mujer para consumar con su músico favorito Diodoro. O sea que la corte, aquello tenía que ser como una pasarela de las de Drag Race, viendo a los emperadores, viendo a gente vestida de mujer y siendo aquello toda una fantasía. ¿Os lo imagináis? Continuamos nuestro repaso por la historia del transformismo y del travestismo, esta vez yéndonos a las culturas precolombinas. Dentro de poco quiero hablaros sobre ellas, porque tuvieron una gran diversidad sexual, que es muy increíble, que creo que hace falta que se sepa todo lo que allí ocurría, y todo lo que allí ocurría cuando llegaron los cronistas españoles. Creedme que fue algo muy chocante para ellos, se echaron las manos a la cabeza. A ver cómo lo digo. Estoy hasta mismísimo coño. Relataron todo lo que veían, que no fue poco, como ya os voy diciendo. Entre estas cosas, y centrándonos en el tema del travestismo, podemos ver cómo allí las personas que querían vestirse como mujer eran aceptadas, el colectivo en general era muy aceptado, porque para estas culturas la gente homosexual, la gente transgénero, la gente no binaria, eran personas tocadas por los dioses. Sus dioses también eran seres así, seres que tenían relaciones con
personas de su mismo sexo, o que no tenían sexo, o que tenían ambos sexos. Por lo tanto, si tú eras de este colectivo, eras como un ser mágico. Es más, hay muchos relatos de muchísimos cronistas de la época en las que, por lo visto, los padres animaban a sus propios hijos a si querían travestirse o si querían cambiar de sexo, lo podrían hacer. Algo que también ocurre en el norte de América, en las grandes llanuras de América, que los ingleses también constatan como algunas tribus indioamericanas también tenían algo muy parecido, porque para ellos las personas que no binarias, las que no se consideraban ni un sexo ni otro, para ellos eran personas que tenían dos almas. Así que imaginaros también cómo les pudo chocar tanta diversidad en este continente, y cómo para la gente que venía del viejo mundo ver cómo allí se trataba el colectivo era cuanto menos asombroso. Tampoco nos podemos olvidar de las culturas asiáticas, porque allí también existió un gran fervor por el travestismo. Sin ir más lejos, en Asiria existieron sacerdotes que se vestían con túnicas destinadas a las mujeres y realizaban la prostitución sagrada. También podemos ver cómo en Persia existía la figura del Gilman. Los Gilman eran chicos eunucos muy afeminados que, según su mito, estarían en la otra vida, además de las 7 vírgenes que todos sabemos, también estaría el Gilman para realizar todo lo que el amo quisiera. Y tampoco podemos olvidarnos de Japón, que si habéis visto en mi último vídeo, sabréis que allí también existió muchísimo fan por el travestismo. En los kabukis, en las casas del té, los chicos se vestían con ropajes más destinados a las mujeres, se maquillaban más parecidas a las mujeres, y todo como un reclamo para el resto de hombres. Así que imaginaros toda esta cultura del travestismo, de estas disculturas, nunca mejor dicho, de estas distintas civilizaciones, que hoy pensamos que sería muy complicado o muy locura, pues ya en esas épocas tan antiguas, hace más de 1000 años, ya había travestismo en ellas. Y si has llegado hasta aquí, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? No te lo tengo que decir 2 veces, ¿no? Suscríbete. Primero, dale a like. Segundo, dale a la campanita. Tercero, te estoy esperando, ¿eh? Y ya que estás, entra en mi perfil de Instagram, que te lo voy a dejar aquí. Mira todos los artículos que tengo, los hilos que tengo. No son todos de cultura e historia LGTBI, que hay de todo. Que yo tengo para todos. O sea que, si os gusta, ya sabes. Suscríbete, dale a like y activa la campanita. Y sobre todo, métete en mis redes sociales y lo mismo. Y si os creéis que esto es lo más fuerte de lo que iba a hablar hoy, no, para nada. Sentaros, porque ahora viene lo mejor. Y es que vamos a hablar también del transformismo y el travestismo dentro de la Iglesia Católica. Sí, señores, de la Iglesia Católica. Tenemos hasta 3 relatos de travestismo. Uno es el de Santa Tecla, que en teoría acompañó a San Pablo hasta Roma travestida y vestida como un hombre. El otro es el de Santa Pelagia, que según cuentan, se vistió como un hombre y se convirtió en un ermitaño. Y la tercera es la del joven marino. Según esta historia, el joven marino no quería casarse, no quería contraer matrimonio y tampoco lo dejaban ser párroco ni cura. Así que él decide vestirse como mujer y meterse dentro de una orden, dentro de un convento de monjas. Así que aquí tendríamos también 3 posibles momentos de travestismo o transformismo dentro de la Iglesia Católica. Y ya adelantándonos un poco en el tiempo, tenemos que recordar a nuestra querida Mary Read y Anne Bonny, que estas 2 grandes mujeres que fueron piratas también se travistieron, tuvieron que vestirse como hombres durante un tiempo para poder estar seguras en la embarcación. Y también debemos mencionar que sobre el siglo XIV encontramos la historia de Eleanor en Londres. Eleanor en realidad era John, pero para poder ejercer la prostitución se travestía como mujer. Más o menos sobre esa fecha es la historia también de aquí en España de Margarida Borras, de la cual os voy a hablar ahora mismo. Según relata el sacerdote Melchor Miralles, Margarida Borras en realidad se llamaba Miguel. Provenía de una familia rica y adinerada de Valencia, porque su padre era notario en Mallorca y se había ganado una gran reputación en la ciudad valenciana. A Margarida se la solía ver en las casas de alterne, en los lugares más famosos del momento, rodeado de muchísima gente y siempre vestida como mujer. Es verdad que ella en realidad lo que se sentía era una mujer, no es que se travestiera por fantasía o por gusto, sino que en realidad era una mujer, pero creía conveniente que había que mencionarla. ¿Por qué? Porque durante ese tiempo está la Santa Inquisición a pie de guerra y la denuncian. No sabemos si es un amante despechado, alguien que la odia, algún envidioso, algún homófobo, lo que sea. El caso es que la apresan y en 1460 la ejecutan en la plaza del mercado de allí de Valencia.
Ahora en la actualidad allí existe una placa en conmemoración a ella e incluso unos premios que se hacen en su nombre para recordar cómo esta pobre mujer, por sentirse de otra forma o por querer ser quien era realmente o vestirse con ropas que no eran las establecidas, acabó muerta. Así que también va por ella este vídeo. El transformismo no se volvería a ver de una forma normal hasta muchísimo tiempo después, hasta las obras teatrales. Muchos sabréis que las mujeres no podían ser actrices en una parte determinada de la historia y eran los hombres los que se vestían como mujeres para poder interpretar estos papeles. Según se cree, el término drag es acunado durante el burlesque victoriano del siglo XIX y muchos eruditos creen que la palabra drag queen proviene del término que tengo aquí que voy a leer, que se llama dresses, bueno, es un acrónimo de Dresses Resembling a Girl, o lo que es lo mismo, vistiéndose para parecer una chica. Ya que cada uno piensa lo que quiera, muchísimos eruditos, como digo, piensan que la palabra drag queen proviene es un acrónimo de esta frase, así que ya cada uno que piense lo que quiera. Y ahora vamos a dar un salto grande hasta el siglo XX para centrarnos en la figura de Julian Eltinge. Creo que lo he dicho bien. Julian fue una figura muy importante del travestismo y del transformismo porque su primera aparición fue en Broadway en 1904. Desde ahí hasta la Gran Depresión americana llegó a hacer hasta 30 películas o más de 30 películas. Llegó a crear su propia revista, su propio show y espectáculo que llevó por muchísimos sitios. Pero como hemos dicho, con la Gran Depresión empieza a verse mal la homosexualidad, empiezan a surgir muchísimas discrepancias con el travestismo, con la homosexualidad y su nombre queda relegado al olvido. Aquí en España tenemos la gran figura de Asensio Marsal Martínez o lo que es lo mismo, Edmond Debray. Edmond Debray surgió en el pleno principio siglo XX, imaginaros en una España súper arcaica, retrógrada, analfabeta, muy homófoba. Pues aparece la figura de Edmond Debray, que era una auténtica drag queen con todas las letras. Había gente que les causaba por partes iguales estupor que fascinación. Y fue tal su reputación que llegó a estar en los grandes teatros de Europa, en París, en Londres, aquí en España, en Madrid. Y fue tal su reputación, como hemos dicho, que viajó al otro lado del charco y estuvo en teatros de Buenos Aires, de México, de Nueva York, en donde fue muy aclamada. Cuando regresa a España, después de todo este periplo por el mundo, decide acabar sus días aquí. Y en algunas de las pocas anotaciones que hemos conseguido de ella, nos cuentan que donde más se sentía a gusto era cuando se vestía de flamenca e incluso decía que era la mejor flamenca que existía en España y que como él llevaba el traje de volantes, no lo llevaba nadie. Y no podemos olvidarnos de mencionar al gran José Pérez Ocaña, o como se le conocía, Ocaña, que fue un símbolo de la resistencia franquista durante la transición, además de un gran olvidado de la historia española. ¿Por qué? Porque su humor desafiante, así como su exhibicionismo, les reportaron una gran fama. Por otro lado, también se unió a muchísimos movimientos antifranquistas y ayudó muchísimo al colectivo del transformismo y del travestismo. Sus shows fueron muy transgresores e innovadores y esto le costó su vida porque en 1983, en los carnavales de su pueblo, que él era de la provincia de Sevilla, decide disfrazarse de sol con papel y prenderse fuego. Lo peor que hizo. ¿Por qué? Porque murió. Pero su activismo queer, así como su show, como su enorme fuerza para combatir a la homofobia y a ese momento de transición, como hemos dicho, del franquismo a la democracia, hoy perdura en muchísimas travestis o transformistas o incluso transgéneros de la época, como pueden ser la Petróleo y la Salvadora, como pueden ser la gran Kika Lorace o la gran Prohibida, o mi queridísima amiga, esposa Samantha Valentine, que muchísimos ya habréis visto por los memes que suelo poner. Pues gracias a personajes como Caña o personajes como Edmond Debray, hoy podemos tener, pues, por ejemplo, shows en Canarias, que es de donde yo en realidad soy. En Canarias tenemos la gran Gala Drag Queen, que posiblemente no existiría sin que todos estos personajes anteriores hubiesen luchado, se hubiesen partido la cara, seguramente literalmente, por hacer lo que ellos querían, que era vestirse como mujer, darnos fantasía, darnos espectáculos y darnos vida. Pasaría muchísimo tiempo desde la aparición de Ocaña hasta que otro rostro del transformismo
empezar a entrar en nuestras casas a partir de la televisión, como fue RuPaul. No podemos dejar de mencionarla, es parte de la historia del transformismo y del travestismo, porque él ha sido de los que más, gracias a su show y a sus espectáculos, ha dado visibilidad a estos artistas, a estas grandes personas que, como yo siempre digo, nos dan la vida en las discotecas. Sin ellas las discotecas serían más oscuras. Su purpurina, su glitter, su lengua mordaz, sus espectáculos, sus lip sync nos dan la vida en las discotecas, seguro que a muchos de los que vamos a verlas. Y ella, RuPaul, es a la que también le debemos también posiblemente el título de este vídeo, Drag Race en la historia. Y no me podía olvidar tampoco de mencionarla. En definitiva, el transformismo ha sido repudiado, vilipendiado, odiado en muchísimos momentos de la historia, pero nos hemos olvidado de que en la antigüedad teníamos mitos, teníamos personajes, teníamos deidades que ya hacían la labor de transformista, incluso tenemos emperadores que lo hacían. Sin embargo, lo hemos olvidado y en pleno siglo XX, siglo XXI, hemos luchado contra este tipo de personas que nos daban la vida, como hemos dicho. Nos hemos olvidado de los personajes del kabuki, de las óperas chinas, de esos hombres que se convertían en mujeres para darnos esa fantasía, y que en la actualidad lo que vemos es lo mismo, son espectáculos, son artistas, porque es lo que son. Y quería desde aquí hacer mi pequeño homenaje a todos ellos. Conozco a muchísimos, me encantan los drag queens. Será porque vengo de donde vengo, será porque tengo los amigos que tengo, pero a mí me encantan y, como digo, a mí me da la vida. Y espero que desde aquí, gracias por todo lo que habéis hecho en la cuarentena, gracias por todos esos shows online. Por ejemplo, sé que me voy a repetir, pero no puedo parar de decir gracias a mi gran Samantha Valentine, porque gracias a sus shows durante la cuarentena nos ha dado la vida. Me he reído en momentos en los que no podíamos reírnos. Y si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Gracias por acompañarme en este viaje por la historia del transformismo y del travestismo. Como todas estas queridas drag queens que todos conocemos están donde están gracias a todos estos mitos y personajes de los que hemos hablado. Si os ha gustado, como siempre os digo, darle a la campanita, suscribiros, darle a like, comentarme abajo si os ha gustado, qué otros personajes me he dejado, si conocéis algunas otras historias. Yo estaré encantado de contestaros, y además muchos de vosotros, como siempre digo, me dais bastante información para nuevos vídeos. Feliz Orgullo LGTBI 2021, pese a toda esta pandemia y todo esto que no se puede realizar, pero bueno, feliz Orgullo LGTBI, que cada año es más necesario, aunque parezca que no. Y si queréis seguir viendo este tipo de contenido, ya sabéis, suscribiros, y nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo sobre cultura e historia LGTBI. ¡Hasta luego!